Vale, muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Me encanta saludarlos hoy en este webinar para que hablemos sobre el seguro decenal. Es un seguro que tiene toda la importancia y qué bueno que podamos a través de Camacol, que promueve estos espacios, poder tener esta oportunidad para que conozcamos un poco desde la ley y seguramente también ojalá podamos resolver todas las dudas que ustedes tengan. Bueno. Entonces, he preparado para ustedes una presentación. Denme un segundito, por favor, ya se las pongo para que revisemos sobre el tema. Aquí. ¿Me confirman, por favor, si ya la están viendo? ¿Sí? Vale, súper. Bueno. Entonces, cuando hablamos de esa ley de vivienda segura y lo que significa el seguro decenal, tenemos que eh, devolvernos en la historia el año 2013 con el edificio Space, ¿sí? Realmente esos fueron los antecedentes que dieron origen a esta ley. Y en ese sentido, pues han habido varios estudios. Ustedes saben, la Universidad de los Andes hizo un estudio muy, muy profundo, muy analítico, del cual incluso recibió un reconocimiento por todas esas conclusiones que deja entrever el estudio. Entonces, dentro de eso, pues tenemos varias irregularidades, unas técnicas frente al incumplimiento de la ley 400 y de la norma sismo resistente del 98, que fue bajo la cual se construyó este edificio. Irregularidades también desde la curaduría al otorgar licencias de construcción sin revisión y además exonerar a la construcción sobre la supervisión técnica independiente. ¿Listo? Hay también unas irregularidades constructivas frente a, dice aquí, rescatar tres columnas afectadas por asentamientos, asentamientos por encima de lo establecido en la norma y falta capacidad estructural de las columnas para soportar las cargas. Entonces, es un hecho desafortunado, no solamente desde el punto de vista de ingeniería, pero también hay que ver los aprendizajes que desde allí nos dejan, ¿no? De cómo nosotros en ese rol de constructores tenemos unas responsabilidades enormes frente a la comunidad de construir edificios muy seguros y ahora también sostenibles y amigables con el medio ambiente. Entonces, ya refiriéndonos a la ley puntualmente, la ley 1796 se promulga el 13 de julio del 2016 y lo que allí nos indican es que será el constructor el encargado de entregar un mecanismo de amparo a todos aquellos constructores, compradores de vivienda nueva, ¿sí? Y esto con el ánimo de que, así como lo resalto aquí, están enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública. Entonces, en ese sentido, la ley declara que el constructor deberá entregar alguno de estos mecanismos de amparo. Entonces, habla de el patrimonio propio para el cual deberá constituir una fiducia en garantía. Podrá entregar también una garantía bancaria, si así lo consideran, algún producto financiero que esté previamente avalado por la Superintendencia Financiera de Colombia o podrá entregar también una póliza de seguros. Cualquiera de estos mecanismos de amparo deberá tener una vigencia de 10 años, ¿vale? Ya vamos a ir ahondando un poquito en estos temas. Sin embargo, aquí también en la ley, en el artículo 12, me parece importante dejar claridad en lo siguiente, y es que debe haber un registro único nacional de profesionales acreditados. ¿Y por qué esto? Uno, porque para dar cumplimiento a esa ley 400 se deberán adelantar las labores de diseño, revisión y supervisión, para lo cual estos profesionales deberán acreditarse ante este registro nacional y dicho registro será administrado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, el CON. Elsa, no sé si vamos abriendo preguntas a medida que voy avanzando o las dejamos para el final.
Ok, listo, listo, no hay problema. Vale. Entonces, en esta ley que, como les mencionaba, se promulgó en julio del 2016, pues importante resaltar dentro de todo ello, pues el artículo 8, que es la obligación de amparar esos perjuicios patrimoniales, y el artículo 12, que habla sobre el registro único para acreditar a dichos profesionales. Perdón. Entonces, cuando sale la ley de vivienda segura se deben reglamentar varias cosas. Uno, tiene que ver con la reglamentación, por supuesto, de las garantías financieras. Tiene que ver con la reglamentación de las curadurías urbanas, con la reglamentación frente al urbanismo y también lo que tenía que ver con la actualización de la norma sismo resistente frente al rol de la supervisión técnica. Bueno, entonces vamos a ir como hablando de todo un poco. Sale el decreto 282 en febrero del 2017, correspondiente a la reglamentación de las garantías financieras, donde allí se declara exactamente que la cobertura de ese seguro decenal debe ser la ruina o amenaza de ruina que se dé a consecuencia de alguno de estos tres factores. Vicios de la construcción, enfocadas muy hacia errores de diseños, vicios en el suelo y vicios en los materiales, ¿vale? Si por alguna de estas tres causas, construcción, suelo, materiales, el edificio colapsa, aplica la cobertura del seguro decenal. ¿Cuál es el valor asegurado que debe tener esa póliza? Se declara también que el valor asegurado corresponde al valor de reconstrucción y dicho valor deberá estar indexado al IPC, certificado obviamente por el DANE durante los 10 años de vigencia de dicho seguro. La vigencia y el pago, ¿en qué momento se inicia la vigencia de este seguro? Se inicia a partir de la firma del certificado técnico de ocupación, que lo hace la supervisión técnica independiente, y deberá estar pago antes de la entrada en vigencia de la póliza. Importante, muy, muy importante para que ustedes lo tengan presente, que ese seguro decenal se deberá entregar por unidad estructuralmente independiente. ¿Qué significa? Que si ustedes están desarrollando un proyecto de 5 o de 8 torres o de las torres que sean, separadas las unas de las otras, pues por cada una de estas torres deberán entregar un seguro. No es por copropiedad, no es por el conjunto completo de una póliza, no, es por cada edificación, por cada unidad estructuralmente independiente para que lo tengan muy, muy presente. ¿Qué más se declara en este decreto? Las exclusiones, son 7 exclusiones que aplican a la póliza de seguros, a saber, pues, los daños extrapatrimoniales y corporales, los daños ocasionados a inmuebles contiguos o adyacentes, daños causados a bienes muebles, es decir, todos los contenidos están excluidos de esta póliza, daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el edificio después de haber sido expedido el certificado técnico de ocupación, daños por el mal uso o falta de mantenimiento, daños originados por incendio y terremoto, que a veces hay confusiones frente hacia, es una doble cobertura por las pólizas de incendio y terremoto, esas están excluidas dentro de este seguro decenal, y los daños a los inmuebles por destinación que no son considerados como construcciones. Bueno, entonces en ese sentido reitero que la cobertura del seguro decenal será la ruina o amenaza de ruina, es decir, el colapso o la no habitabilidad de una edificación por razones de seguridad que no esté cumpliendo con la norma o que haya un riesgo de colapso inminente en dicha edificación, en ese momento aplicará la cobertura del seguro decenal, siempre y cuando se deba a causas de errores de diseño, de ejecución o de materiales. Bueno, sigamos avanzando. ¿Qué más nos dice este decreto 282? Que ese mecanismo de amparo, que esta póliza de seguros deberá tener la liquidez, ¿sí? Y que cuando proceda la reconstrucción o intervención de las viviendas, se deberá asumir durante ese plazo los gastos relacionados con los arrendamientos temporales en que incurran los propietarios de las viviendas afectadas. Es decir, si hay una edificación que durante esos primeros 10 años de vida útil, una vez se ha firmado el certificado técnico de ocupación, el edificio empieza a presentar algunas fallas y hay que evacuar la edificación, será
la póliza la que deberá tener contratado esa cobertura de arrendamiento máximo por 12 meses hasta por 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes para subsidiar a los propietarios que pues, o sea, mientras se hacen las reparaciones al edificio, la gente se tiene que mover hacia algún lado. Entonces, es un apoyo para que puedan pagar allí esos arrendamientos temporales. La supervisión técnica independiente deberá estar totalmente acreditada, por eso les mencionaba el artículo 12 de la ley, donde se habla de la acreditación de los supervisores, y en ese momento la entrada en vigencia estipulaba que era 2 años a partir de la firma de dicho decreto, es decir, iniciaba vigencia el 22 de febrero de este año. Sin embargo, como ustedes saben, el año pasado tuvimos un tema de pandemia, el COVID-19 afectó literalmente a todo el mundo, particularmente al sector de la construcción. Entonces, a mediados de diciembre del año pasado sale el decreto 1687 en el que indica que por la crisis generada por la pandemia del COVID y por todas las afectaciones que ha tenido el sector de la construcción, se posterga la entrada en vigencia. Y esa entrada en vigencia indica que será para todas aquellas licencias de construcción que se radiquen a partir de el 1 de diciembre del, perdón, la entrada en vigencia es para todas aquellas obras de construcción que se licencias de construcción que se radiquen a partir del 31 de diciembre del 2021. ¿Eso qué significa? Que todas aquellas licencias de construcción que ustedes empiecen a radicar a partir del 1 de enero del 2022 necesariamente deberán ir acompañadas de un mecanismo de amparo. Esto aplica para todo lo que tiene que ver con obra nueva. Recordemos que esta ley de vivienda segura está enfocada única y exclusivamente a proyectos de vivienda, para que lo tengamos presente. Bueno, ¿qué características conllevan esta ley? Y es que aplica para todos los proyectos que contemplen 5 o más unidades habitacionales, ¿sí? Que cuando a la vivienda apliquen subsidios familiares, el constructor o el enajenador de vivienda deberá constituir el mecanismo de amparo por la porción del valor de vivienda que no fue cubierta por el subsidio. ¿Eso qué significa? Que recordemos que el valor asegurado es el valor de reconstrucción. A ese valor de reconstrucción habrá que quitarle el valor del subsidio y ese será el valor asegurado por el cual se debe tomar la póliza. El mecanismo de amparo debe estar respaldado por el cumplimiento de la norma sismorresistente, por las licencias de construcción aprobadas y, por supuesto, por el certificado técnico de ocupación que firma el supervisor técnico independiente. Y adicionalmente, esa póliza de seguros deberá constituirse máximo entre los 10 días hábiles siguientes a la fecha del certificado técnico de ocupación. Entonces, como ustedes ven, el rol que le da la ley a la supervisión técnica independiente es bien, bien importante. ¿Qué más características debe tener este seguro? Entonces, debe cumplir con, pues, que es un seguro real y de ocurrencia, que los asegurados y beneficiarios serán aquellos que ostenten la calidad del bien. ¿Eso qué significa? Que a medida que avanzan los 10 años, pues los inmuebles son bienes que se compran y se venden con algún movimiento comercial interesante. Entonces, si en el momento del siniestro habrá que demostrar quién es el propietario del bien, porque esa será la persona que sea el asegurado, y el beneficiario pues habrá que determinar si puede ser que haya un banco de por medio, un beneficiario oneroso, que obviamente aplica como primer beneficiario. ¿Quién toma el seguro? Ese seguro lo debe tomar el constructor. El constructor toma el seguro, es el responsable de tomar la póliza durante esos 10 años y, por supuesto, el pago de la prima. Debe ser expedido por una entidad, obviamente, legalmente constituida y aprobada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Muy importante esto, la póliza es irrevocable por las partes. Es decir, cuando ustedes toman una póliza de, no sé, cualquier otro seguro, el seguro del carro, ustedes en cualquier momento lo pueden cancelar porque, bueno, no sé, lo vendieron,
cambiaron el carro, se fueron de esa compañía y lo tomaron en otra. Aquí el seguro es irrevocable. Una vez emitido el certificado del seguro decenal, la póliza no es cancelable por las partes, ¿vale? La prima debe estar paga en su totalidad, como máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la firma de ese certificado técnico de ocupación y antes de la entrada en vigencia de la póliza, para que lo tengamos allí clarísimo. Y bueno, la póliza pues deberá entregarse por cada unidad estructuralmente independiente. ¿Qué pasa con los deducibles? Ustedes saben que en los seguros los deducibles aplican también como de acuerdo con lo que se define en el Código de Comercio, es que el deducible involucra también al asegurado a ser parte de la pérdida y allí es cuando aplica para que en este seguro decenal se pueden pactar deducibles con la compañía de seguros, pero estos deducibles no pueden superar el 0.5% del valor del amparo y ese deducible estará a cargo del tomador del seguro, ¿sí? No le podemos imputar el pago del deducible en el evento del colapso de un edificio al asegurado, es decir, al propietario de vivienda nueva. Este deducible lo deberá asumir el constructor. También se declara que se pueden contratar coberturas adicionales. Entonces, la entidad aseguradora que emita la póliza de seguros podrá acordar con el constructor o el enajenador de vivienda nueva la inclusión de coberturas adicionales siempre que guarden conexión con el objeto de la cobertura principal. Son opcionales, no pueden ser obligatorias. Digamos, las coberturas obligatorias son las que ya vimos, que es la ruina y la amenaza de ruina a consecuencia de errores de diseño, defectos en la ejecución o de materiales, y será un requisito, y no puede ser un requisito también para la expedición de dicha garantía que se debe entregar al comprador de vivienda nueva. ¿Cómo se verifica la existencia de los mecanismos de amparo? Entonces, es preponderante resaltar que tanto el certificado técnico de ocupación como la póliza de seguros y su recibo de pago deberán quedar protocolizados dentro de las escrituras públicas de cada una de las unidades inmobiliarias. Si ustedes no entregan estos 3 documentos en el momento de iniciar todo en el proceso de las entregas, perdón, en el proceso de las entregas no se entrega la póliza, el recibo de pago y el certificado técnico de ocupación, las notarías y las oficinas de registros no van a poder escriturar todos los bienes inmuebles y pues esto trae unas consecuencias enormes para ustedes porque finalmente pues un poco en todo este sector financiero lo que sucede es que si yo voy a comprar una vivienda nueva seguramente me apalanco en un crédito hipotecario con el cual ustedes pues también a su vez hacen el pago del crédito constructor. Entonces en ese sentido hay que tener presente que es importante estos 3 documentos al momento de iniciar ese proceso de escrituración, ¿sí? Y el constructor o el enajenador de vivienda nueva podrá ejercer acción civil o penal contra todos los profesionales que hayan adelantado acciones de las actividades de diseño estructural, de revisión independiente de los diseños estructurales, del estudio de suelos y, por supuesto, la supervisión técnica independiente cuando en algún momento pues llegase a ocurrir un colapso o una afectación a algún edificio que tiene dolencias estructurales. Bueno, entonces, la póliza de seguro y la prima, para resaltar, aplican tasas porcentuales sobre el valor de reconstrucción. Para el pago de la prima es importante tener presente que lo que estamos manejando en general las compañías de seguros es que en el momento en el que se toma el todo riesgo construcción, también en ese momento se debe se va a exigir un porcentaje como de anticipo sobre lo que va a tener que corresponder al seguro decenal, sobre unas primas estimadas, y ahí ese porcentaje se debe pagar en ese mismo momento. ¿Sí? Y el porcentaje restante, no sé si el anticipo fueron del 20%,
el 80% restante se va a cobrar en el momento en que se emita el certificado técnico de ocupación. Entonces, allí también hay que tener presente, pues, como estos dineros, por eso le resalto que las tasas que aplica son porcentuales, a diferencia del todo riesgo construcción, que aplican tasas por 1000, ¿vale? Y para poder emitir la póliza de seguros es indispensable presentar el certificado técnico de ocupación, porque también será el documento que la compañía de seguros necesita para poder dar inicio a la cobertura de ese seguro. Ahora, ¿qué pasa frente a las curadurías? Las curadurías, en su momento lo que detalló la ley es que el curador urbano no puede simplemente recibir un papel, firmar y aprobar una licencia sin haber hecho una revisión. Los curadores urbanos están obligados a también revisar el cumplimiento de la norma, a que el edificio es construible, que se está cumpliendo con todos los diseños estructurales, y allí la ley también les da una responsabilidad enorme. Se elimina la facultad que tenían los curadores urbanos o las oficinas municipales de expedir licencias de construcción, exonerando al proyecto de tener la supervisión técnica independiente. Entonces, la ley también declara que es obligatorio llevar la supervisión técnica independiente para aquellos proyectos con más de 2000 metros cuadrados de área construida. Deberán tener la supervisión técnica independiente, pero además también exige la ley que haya una revisión de los diseños estructurales. Son nuevas cosas que ha venido involucrando la ley con el tema, y por supuesto el cumplimiento de toda la normatividad vigente, las normas urbanísticas, y pues ya hoy es el cumplimiento de la NSR 10. Vale. ¿Qué pasa con la supervisión técnica independiente? Entonces, también declara la ley que quien puede ejercer el rol de supervisor técnico independiente dice que debe ser un profesional en ingeniería civil, en arquitectura, en constructor, en ingeniería y arquitectura, o ingeniero mecánico solamente para aquellas estructuras que son metálicas. Debe contar por lo menos con 5 años de experiencia en diseño estructural, en construcción, en la interventoría o en la supervisión técnica. Y también se declara la ley la independencia total frente al constructor. Incluso allí se declaran los niveles de consanguinidad y afinidad en los que, pues, vamos a estar claros, no vamos a poder contratar al familiar, al primo, al hermano para que nos haga la supervisión técnica independiente, para respetar precisamente esa independencia de la que nos habla la ley, que es bien importante para esto que tiene que ver con el seguro decenal. El certificado técnico de ocupación, como les mencionaba hace un rato, será la supervisión técnica independiente quien firma bajo gravedad de juramento, que la edificación cumplió con todas las especificaciones técnicas, con las recomendaciones del estudio de suelos, del diseñador estructural, que hubo efectivamente una revisión del diseño estructural, el cumplimiento de todas las normas urbanísticas, de la norma sismo resistente, por supuesto. Y esta certificación técnica de ocupación debe ir acompañada por aquellos informes de supervisión, tanto los parciales como los finales. Al final de la obra es todo el soporte lo que esto se requiere. Dichas actas de supervisión no es necesario protocolizarlas en la escritura pública, pero sí son el soporte y se deben tener para en algún momento dado, pues, que nos hagan algún tipo de requerimiento, deben estar dichas actas de supervisión acompañando ese certificado técnico de ocupación. Y aquí es muy importante también resaltar que se establecen multas entre los 25 a los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes para aquellos titulares de las licencias de construcción o constructores responsables y enajenadores de vivienda que permitan la ocupación de las edificaciones nuevas sin haber protocolizado o registrado la certificación técnica de ocupación. Entonces, como ven, todo empieza como a que una cosa me lleva a la siguiente. Y es importante entonces resaltar varias cosas aquí. Uno es, cuando ustedes están pidiendo la licencia de construcción, están haciendo esa solicitud, la Curaduría Urbana tiene la obligación también de revisar dicha licencia frente al cumplimiento de la normatividad vigente.
Lo segundo, cuando la supervisión técnica independiente que ustedes contraten, resalto el tema de la independencia, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, debe gozar de total independencia porque no puede ser la misma persona que diseña la que hace la supervisión técnica. Deben ser profesionales distintos, pueden incluso trabajar en la misma compañía, pero en áreas totalmente diferentes. Bueno, y una vez la supervisión técnica ha acompañado todo ese proceso constructivo, desde la excavación del terreno, pasando por la cimentación, por la estructura, por los elementos no estructurales, que de acuerdo con la norma sismorresistente hasta allí llega el rol de la supervisión técnica independiente, en ese momento la supervisión debe devolverse y revisar en su bitácora de supervisión que efectivamente todas aquellas anotaciones que se hicieron se solucionaron para que él pueda firmar bajo gravedad de juramento ese certificado técnico de ocupación, que será lo que habilita la expedición del seguro por los 10 años. Bueno, y esto era como lo que quería compartirles, así como desde la generalidad. mm, mm, Quisiera conocer sus preguntas, sus dudas, porque creo que ahí es como donde podemos tal vez sacar como un mejor provecho sobre el tema. Hola. ¿Puedo preguntar? Buenos Claro. días. Hola, buenos días. Eh, por favor, ¿eso es únicamente para obra privada o también es para obra pública? Todas las obras que involucren vivienda, absolutamente todas. Aplica para el BIS, para el no BIS, para el prioritario, todo lo que signifique construcción de vivienda, aplica el seguro decenal. Perdón, Buenos para días. Tengo dos preguntas. Una, en caso de alguna reclamación del siniestro, ¿quién debe hacer el reclamo? ¿Cierto? Porque hay varios propietarios o no sé si la administración. Esa es la primera duda. Y la segunda, ¿desde cuándo inicia la vigencia de la póliza? Porque dice que uno tiene plazo para pagar 10 días después del certificado técnico de ocupación, pero no tengo claro desde cuándo inicia la póliza. Empieza a cubrir a los propietarios. Gracias. Okay, vale, entonces, Kelly, referente a tu primera pregunta de cuándo inicia la cobertura de la póliza, inicia desde la fecha en que la supervisión técnica independiente firmó ese certificado técnico de ocupación. Entonces, si lo firmó hoy, 7 de octubre, a partir de hoy, mejor dicho, la ley dice, el constructor una vez tiene el certificado técnico de ocupación, tiene 10 días hábiles para constituir la póliza y para tenerla totalmente paga. ¿Sí? Entonces, si el certificado técnico de ocupación lo firmaron hoy 7 de octubre, 10 días nos darían, 10 días hábiles nos dan, a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como para el 21, ¿verdad? Pero si tú llegas el 22 a solicitar la póliza decenal, pues seguramente ya ahí empiezas a tener inconvenientes porque ya pasaron los 10 días hábiles. Y como entenderán, esto al ser un producto nuevo, porque además la superintendencia financiera tuvo que crear un nuevo ramo de seguros y las compañías de seguros igualmente tuvimos que cumplir con todos los requerimientos si queremos comercializar ese ramo, pues es un ramo que va a estar muy, muy vigilado, con los ojos bien atentos, porque pues es nuevo para todo el mercado en Colombia, pese a que en Europa y en otros lugares del mundo existe hace ya varios años, varias décadas incluso. Entonces sí vamos a estar como muy controlados con el tema. Entonces mi recomendación es no se esperen al último día a solicitar la póliza porque de pronto se llevan sorpresas y eso les significa muchas cosas. Y tu segunda pregunta era, ¿cuál, Kelly? Perdóname. ¿Quién debe hacer la reclamación en caso de algún siniestro? La reclamación. Entonces, la reclamación, pues ustedes construyeron hoy. Y al cabo, no sé, en el año 9, con el mes 9, justo a puertas de vencerse la póliza, podría presentarse una reclamación. Esa reclamación, ¿quién la hace? El asegurado. Entonces, se recuerdan que les indiqué que el asegurado serán todos aquellos personas naturales o jurídicas que ostenten la propiedad del bien.
Entonces, seguramente para ese caso hay que tener muy presente que esta póliza no va a cubrir las fisuras por los asentamientos normales del edificio, ¿no? Que llegas a tu apartamento nuevo feliz y rezongas todas las noches cuando ves la grieta detrás del televisor, digamos que hace parte de un asentamiento normal de la edificación. Ahora, si esa grieta empieza a ser por un tema estructural, seguramente ahí tendrá que ser, porque no puede reclamar solo el señor del 501. O sea, es toda la edificación la que está enferma. Entonces, seguramente entre todos los copropietarios, los vecinos, habrá que indicar si todos están teniendo algún tipo de agrietamiento o de situación particular para que se revise y se deberá presentar un estudio de vulnerabilidad para indicar exactamente qué es lo que está pasando y si aplica o no la cobertura del seguro. ¿Lo aclaré, Kevin? Uh-huh. Ah, sí. Uh-huh. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Resulta que frente al registro único de profesionales, que deberíamos haberlo, el gobierno debería tenerlo listo hace ya un tiempo, lo cierto del caso es que a hoy todavía ese registro único no está listo. Lo que sabemos nosotros es que hay varias cosas. El COBNIA, como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, han estado trabajando en cuál debe ser ese registro, ese formulario de acreditación. Entonces surgen varias dudas. Uno, está a puertas de salir también la actualización de la norma sismo resistente. Entonces aquí empiezan a haber comentarios de, pero si va a salir la nueva actualización de la norma sismo resistente, porque vamos a hacer una evaluación sobre la norma vieja. Eso no tendría sentido. Y hay quienes dicen pues sí, pero es que la norma no cambia totalmente, sino cambiarán algunas cosas. Entonces, ahí hay unas discusiones frente al tema de la norma y de la actualización. ¿Listo? En segundo lugar, también hay que definir cada cuánto se van a acreditar los profesionales. ¿Va a ser cada año, cada 2, cada 5? ¿Esto va a tener un costo? ¿Cómo van a garantizar la seguridad de la información? ¿Sí? Porque pues no nos puede suceder como gremio y como profesionales, no nos puede suceder en que vayamos aquí en Bogotá decimos al San Victorino y consigamos las preguntas y las respuestas por 50.000 o 100.000 pesos o el valor que sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a garantizar el tema? Ya con esta apertura que estamos teniendo frente al tema pandémico, pues habrá que determinar si va a ser presencial o va a ser virtual o va a ser un mix. Entonces, todavía ahí hay muchas dudas. Es un tema que el gobierno sí o sí deberá seguramente reglamentar dentro de muy poco. Lo cierto del caso es que a hoy ese tema todavía no está digamos, vigente. Sí, sí. La ley es clara en determinar que se debe entregar un mecanismo de amparo por unidad estructuralmente independiente. Entonces, si ustedes tienen un proyecto de 100 casas, y todas separadas las unas de las otras, cada casa deberá contar con su mecanismo de amparo. Uh-huh. Dale. Bueno, esa es la pregunta del millón siempre. Pero las tasas se están moviendo entre el 0,95 y el 2%. ¿De qué depende? Depende mucho de la complejidad de la construcción. Porque, ¿saben? O sea,
desde el mundo asegurador, nosotros siempre estamos revisando cuál es el riesgo que tiene determinada construcción o proyecto. Y seguramente ustedes en la experiencia que han tenido haciendo construcciones de diferente complejidad, al ir y solicitar la póliza del seguro, pues les piden el estudio de suelo, les piden el cronograma, el presupuesto, seguramente el brochure del proyecto, pero también van a empezar a ver algunas otras exigencias frente a lo que tiene que ver con el seguro de SENA, porque es que aquí ya estamos hablando de un posible colapso por incumplimiento de norma, ¿sí? Entonces, aquí seguramente las compañías de seguros vamos a empezar a preguntar, bueno, ¿y quién es el ingeniero que hace el estudio de suelos? ¿Quién les está haciendo el diseño estructural, la revisión de diseño? ¿Quién va a hacer la supervisión técnica independiente? Seguramente también vamos a empezar a pedir que nos compartan los diseños estructurales, porque ya allí tenemos que hacer un zoom mucho más profundo de cara a lo que tiene que ver con garantizar durante 10 años esa edificación para evitar cualquier tipo de colapso. Entonces, sí van a haber algunas exigencias, pues cada compañía con su modo y su manera de presentar. Buenos días, yo tengo una duda, qué pena que te interrumpa así, pero es que me quedo de la pasada. Tú estás diciendo que si hago 100 casas de manera separadas, al decir separadas, ¿me estás diciendo con muros separados para cada casa o separadas de distancia? Sí, sí, está muy enfocado a estructuralmente son independientes. Sí, sí porque son muros independientes, pero van alineadas, o sea, van una seguida de la otra. Ok, igual, o sea, el punto es unidad estructuralmente independiente. Si es una casa que estructuralmente es independiente de la siguiente, pues cada una deberá tener su seguro. ¿Póliza? Ok, sí. Muchas gracias. Vale. Ok, entonces, claro que sí, Elsa. Las tasas van a aplicar, recordemos que también se declaró en el decreto 282 que el valor asegurado corresponde al valor de reconstrucción del inmueble, ¿sí? Y esas tasas van a aplicar sobre ese valor de reconstrucción. Ahora, me das también como la oportunidad de aclarar algunas otras cosas, y es que seguramente las compañías de seguros van a empezar a exigir algunos reportes adicionales frente a la supervisión técnica independiente, o puede ser que también exijan a los constructores que se contrate a otro tercero para que esté también haciendo ese mismo acompañamiento que hace la supervisión técnica independiente, para que le entregue esa información a la compañía de seguros. Entonces, dependiendo del modelo de cada una de ellas, pues seguramente son costos adicionales que habrá que tener presentes en el momento de la contratación y cuando vayan a estudiar con quién van a tomar ese seguro de SENA. ¿Sí? Entonces, digamos, y solamente para aclararlo, son dos modelos. Hay unas compañías de seguros que dicen, ok, señor constructor, yo lo puedo acompañar con el seguro decenal. Recordemos que todas estamos pidiendo un porcentaje de anticipo al inicio de la construcción, ¿sí? Ese porcentaje, no sé, puede variar entre el 20 y el 30%, creo yo. Ese porcentaje de anticipo. Pero adicionalmente, si usted quiere que yo lo acompañe en ese seguro decenal, necesito que usted contrate una firma aparte independiente, porque esa firma usted la paga, pero ellos me entregan a mí como compañía de seguros unos reportes que yo necesito saber cómo va el desarrollo de la obra frente a los temas de estabilidad de la estructura. Ese es un modelo. Otro modelo es, señores, efectivamente, yo también los puedo acompañar, les voy a cobrar el mismo porcentaje de anticipo al inicio de la construcción, pero aquí nosotros tenemos unas firmas de supervisión con las cuales, digamos, tenemos como acreditadas para poder llevar el seguro de escenario, ¿sí? Entonces, hay que tener presente como esos escenarios, porque seguramente son unos costos
que no son tan tangibles al inicio, pero que al final, para que ustedes puedan acceder a ese seguro decenal, sí van a tener que contratar o bien una firma externa o pedirle a la supervisión técnica que llene unos informes adicionales sobre los cuales la supervisión pues seguramente va a decir, pero esto es un trabajo adicional y esto pues me va a costar otro dinerito extra que me van a tener que pagar para llevarle esos informes a la compañía de seguros. Entonces, esas tasas que son indicativas, que se están moviendo en esos rangos, aplican sobre el valor de reconstrucción. Sí, no, porque lo que las compañías de seguros están haciendo es como contratando a una persona que esté allí, no, contratando no, le está exigiendo al constructor que contrate a una persona para que acompañe ese proceso constructivo y le entregue una información a la compañía de seguros que es relevante de cara a lo que tiene que ver con el seguro de escenario. Elsa. Doctora Patricia, buenos días, le habla Patricia Márquez. Tengo dudas, o sea, hubo un momento en que se me fue la señal, entonces de pronto la respondiste, pero bueno, me queda una duda. Entonces, para nosotros poder calcular el valor de la póliza es muy incierto porque, o sea, nosotros debemos involucrar esto en los costos del proyecto. Eso es evidente y todos lo sabemos así y por eso estamos aquí porque es algo importante. Lo vemos desde todo punto de vista para el que compra, tanto para el que vende como para el que compra. Entonces, sigue siendo incierto con todo lo que nos estás diciendo y con mucho respeto, que, o sea, hablamos de un rango y además de eso, hablamos de los costos de reconstrucción. Entonces, o sea, todavía no nos puede quedar claro cómo vamos a involucrar porque sabemos que la reconstrucción siempre es más costosa que construir. Entonces, nos queda todavía muy difícil poder estimar esos costos para involucrarlos en los presupuestos. Sí, eso es cierto y esa es una de las dolencias en general del mercado. Obviamente, pues aquí te estoy hablando de la generalidad del mercado asegurador, de qué es lo que estamos viendo y pues ya cada compañía pues será libre de decidir cómo ofrecerlo y bajo qué condiciones. ¿Sí? Simplemente estoy abriendo los ojos de qué es lo que estamos viendo nosotros desde Seguros Bolívar, de lo que está pasando en el mercado asegurador frente a ese seguro de escenario. ¿Qué cosas? Hay muchas dudas y ¿qué es el valor de reconstrucción? Y hay tantas versiones como a personas le preguntes. Entonces, ese es un tema que no quedó, digamos, definido y declarado desde los decretos reglamentarios, simplemente dicen valor de reconstrucción y en ese valor de reconstrucción, pues, no sé, ¿el terreno está incluido, sí o no? Pues yo pensaría que no, pero pues, no sé si las compañías de seguros van a salir con unas definiciones de qué significa para cada una de ellas el valor de reconstrucción, ¿sí? Para nosotros en Seguros Bolívar, ese valor de reconstrucción no incluye el terreno, no incluye los costos financieros y no incluye la ganancia por la venta. ¿Sí? Okay. Pero pues esto es una generalidad, que de pronto con eso les dejo ahí una idea sobre la mesa para que ustedes lo evalúen. Doctora, otra pregunta. O sea, es importante para las compañías constructoras hacer llegar todos estos documentos que nos hablabas de los estudios de suelo y esto con anticipación para nosotros poder tener un estimado de ese costo. Sí, y digamos, eso lo haces
desde el momento mismo en el que estás contratando el todo riesgo construcción. Ahora, eh, o sea, la teoría nos dice que el todo riesgo construcción lo debes contratar desde el inicio mismo de la construcción, en el momento cero, ¿sí? Sin embargo, hay algunos constructores que, por diferentes razones, todas muy respetables, dicen, no, yo todavía no voy a tomar el seguro, voy a esperar, aguanto financieramente solo hasta cuando requiera el desembolso del banco del crédito constructor, en ese momento constituyo la póliza, ¿sí? Pero en este tema del seguro decenal, seguramente nos van a llevar a todos a que debemos constituir las pólizas del todo riesgo construcción y el seguro decenal desde el momento cero, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo del seguro decenal en el momento cero, ahí yo seguramente estoy pidiendo es un anticipo, porque el seguro decenal en realidad está iniciando vigencia cuando se firma el certificado técnico de ocupación. ¿Sí? Digamos, ese modelo de pedir un anticipo es muy europeo. ¿Sí? En Francia y en España así es como funciona y eso pues es lo que de alguna manera importó, si me permiten el concepto, importó el mercado para este tema. Entonces, se paga un anticipo al inicio de la construcción y en el momento en que se firma el certificado técnico de ocupación es cuando se da inicio al seguro decenal, ¿vale? Ahora, frente a lo que mencionas de que es incierto calcular el tema, sí. Se están haciendo como unos ejercicios financieros de poder evaluar el costo de ese seguro, que es un costo indiscutiblemente importante que afecta el presupuesto de obra y afecta seguramente los valores de los costos de vivienda, pese que el gobierno dice que deberá ser muy marginal, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Pero sí, no sé, si van a hacer un ejercicio financiero, deberían tal vez hacerlo, si me permiten sugerir, alrededor de tasa de 1, de 1,5, porque es que el espectro en el mercado puede ser muy amplio y depende de muchos factores. Entonces, si van a hacer un ejercicio financiero para ver más o menos cuánto les cuesta ese seguro decenal, de pronto sugeriría que lo hicieran sobre el 1 o el 1,5%, que es realmente pues para que puedan hacer los ejercicios de planeación y de involucrar esos seguros. Patricia, buenos días. Buenos Qué días. pena. Es que, ok, tú estás hablando del porcentaje, pero me queda la duda, ¿ese porcentaje es sobre qué valor? ¿Sobre el costo directo de construcción, sobre el estimado que se haga de la reconstrucción o sobre el precio de venta? Sobre el valor de reconstrucción. Sobre el valor de reconstrucción, Sí. que debemos estimarlo. Exacto. Y serán ustedes como constructores quienes determinen cuánto es el valor de reconstrucción. Ok. Adicional a ese porcentaje, sería como la auditoría o la supervisión adicional que nos exija la compañía de seguros durante el proceso constructivo para otorgar el seguro al final, ¿sí? Sí, ¿Correcto? exacto. Y allí O sea, hay varios modelos. sería el 1,5 más lo que cueste la interventoría durante el periodo constructivo, si son 24 meses, no sé, 3 salarios mínimos durante esos 24 meses, ¿sí? Exacto, sí, señor. Sí, señor. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, con gusto. Patricia, discúlpame otra vez. Tranquilo. Nos queda claro, según lo que habló mi compañero, en los costos de reconstrucción tú hablabas que Seguros Bolívar no involucra ni el lote ni las utilidades del proyecto. O sea que básicamente es la construcción misma, Sí. la que estaría amparada, pues, en el caso de tú lo llamas reconstrucción, ¿correcto? ¿Es así? Correcto. Sí, así es. Ok, perfecto. Así es. De acuerdo a lo que he escuchado de ti, Seguros Bolívar entonces tomaría como de base los costos directos, ¿cierto? Porque Sí, estamos es un acá. valor muy cercano a los costos directos en realidad. Muchas gracias. Vale. Listo. Bueno.
Bueno, entonces, ok, vale. Entonces, frente a esto último que mencionas es, los constructores no van a poder iniciar el proceso de escrituración si no llevan a la notaría y a las oficinas de registro, si no adjuntan el mecanismo de amparo, cualquiera que desean tomar, la fiducia, la garantía bancaria o la póliza de seguros, el recibo de pago y el certificado técnico de ocupación. ¿Sí? O sea, estos 3 documentos son necesarios para poder empezar el proceso de escrituración. ¿Sí? Y eso me lleva a que si yo no logro entregar ese inmueble, pues no voy a poder entregar en ningún momento la copropiedad. En ese sentido. Lo otro que hay que tener claro es que se entrega un certificado del seguro decenal por unidad estructuralmente independiente, ¿vale? Entonces, estoy entregando el certificado de la Torre 7, con sus 10 o 12 o 20 pisos, lo que tenga. No es por inmueble, es por unidad estructuralmente independiente que se entrega ese seguro decenal. Y por eso cuando, no sé quién me preguntaba respecto a la reclamación que quién la hacía, pues deberá ser toda esa comunidad que corresponde a esa edificación, seguramente a través de la copropiedad como un ente jurídico que lo representa, que se haga la reclamación frente a la compañía de seguros. Vale, Elsa, ¿qué fue el otro que me preguntaste? Discúlpame. Sí, entonces, sí es importante que antes del inicio de la construcción, ustedes puedan evaluar con el mercado asegurador cuáles son los requisitos que requiere cada una de las compañías para contratar ese seguro. Lo que nosotros hemos visto dentro del mercado asegurador es que sí se va a exigir un anticipo desde el momento mismo de inicio de la construcción, precisamente porque necesitamos estar en todo ese proceso constructivo de toda la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales, ¿sí? Y el certificado como tal del seguro se entrega en el momento en que la supervisión técnica independiente entregue el certificado técnico de ocupación. Elsa, yo quisiera preguntar algo. Claro que sí. Precisamente, bueno, interrumpo. Mucho gusto, mi nombre es Javier Garcés, Construcciones Creadas de Montería. Por lo que tengo entendido, entonces, la póliza decenal, yo tengo que hacer el contrato con la aseguradora y obra, esperar que se den los cumplimientos pues, que ellos exigen, ya sea con un tercero o todos los prerequisitos al momento de la entrega para poder hacer la escrituración. Sin embargo, no tengo cobertura hasta tanto no haga el proceso de escrituración. ¿Es así lo que te entendí? O sea, yo pago anticipo, pero no tengo cobertura hasta que no enajeno los inmuebles o se los entrego a mis copropietarios con todos los cumplimientos de ley. Exactamente, pagas un anticipo, o sea, ahí no hay cobertura de nada porque la cobertura que está aplicando es la de todo riesgo construcción, ¿sí? Cuando se firma el certificado técnico de ocupación es cuando se emite ya la cobertura, para hablar en esos términos, pero en esa cobertura ya el asegurado y el beneficiario será el propietario de ese inmueble, ¿sí? Ya no es la compañía de construcción. Ya es Patricia que compró el apartamento 500. Por eso, pero es que yo nunca he estado asegurado. El que está asegurado es al quien yo le entrego. Sí, así es, y eso es lo que está exigiendo la ley. Entonces, yo no podría trasladar ese costo a mi usuario de compra final y decirle, venga, con el proceso de escrituración vaya y pague la póliza decenal. No podría ser así. ¿Por qué tengo que ser yo? En ese orden de ideas, si no tengo ningún aseguramiento durante la obra. Sí, porque la ley declara que será el constructor el responsable de entregar un mecanismo de amparo a todos los compradores de vivienda nueva. Y así lo declara la ley 1796. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, Patricia, yo otra vez. Tranquila. Qué pena. Bueno, mira, por ejemplo, hablabas también, que eso lo escuché, que esto tiene vigencia para las licencias que se den a partir de diciembre de este año, ¿correcto? Sí. Bueno, en el caso de las licencias anteriores o en este caso proyectos que ya vienen desarrollándose,
para, digamos, no habría que sacar la póliza. Entonces, simplemente para el proceso de escrituración sería el recibo de pago y la certificación técnica de ocupación. ¿Correcto? Bueno, entonces, perdón, recibo de pago no. Sí, correcto. Aclaremos varias cosas. Los proyectos que hoy en día están en construcción no requieren que ustedes lleven así, o sea, el proyecto está hoy en construcción y tienen entregas para marzo del 2022. Ese proyecto no es obligatorio presentar un seguro decenal, ¿sí? Porque aplicó antes de la ley, ¿sí? Ahora, para los proyectos futuros que ustedes van a hacer, si radican la licencia de construcción en diciembre o en enero, hace la diferencia. Si lo hacen en diciembre, todavía no aplica el seguro decenal. En este momento ese seguro decenal es voluntario, según lo declara la ley. En este momento es voluntario. Quien lo quiera tomar hoy, el mercado está listo para entregar, ¿sí? Si lo radicas en enero, ese proyecto cuya licencia de construcción de vivienda nueva lo radicaste en enero, ese proyecto necesariamente tiene que ir acompañado del seguro decenal. No sé si con eso lo aclaró Patricia. Patricia, o sea, yo amplío algo ahí. Es la fecha de radicación de la solicitud, más no la fecha de emisión de la resolución o de la licencia, ¿sí? Perdóname que no te escuché muy bien. ¿La fecha de radicación de la solicitud o la fecha en la que me emiten la resolución o la licencia? Sí, lo que dicen es todas aquellas licencias de construcción que se radiquen con posterioridad al 31 de diciembre de este año. Entonces, si tú radicaste el 1 de enero, ese 1 de enero ya te hace correspondiente a que para ese proyecto deberás entregar el seguro decenal. Listo, dale, muchas gracias. Otra pregunta. Claro. En caso de que yo tenga una licencia de construcción ya vigente, esté construyendo el proyecto y por algún motivo tenga que hacerle alguna modificación en enero, en ese caso, o sea, tendría que tener la póliza? ¿Cómo aplicaría en ese tipo de situación? En ese sentido, entendemos que no aplica, disculpa, no sé tu nombre. Andrés. Andrés, gracias. En ese sentido, entendemos nosotros que no aplica, porque lo que se declara es licencias de construcción en la modalidad de obra nueva, con lo cual no lo deja amplio a que cualquier modificación de una licencia previa, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hemos entendido es que son proyectos nuevos. Si ustedes hacen una modificación el año entrante a una licencia que ya se había otorgado previamente, no le aplica. Perfecto, muchísimas gracias. Con gusto, Andrés. Lo que Javier, ¿vas a decir algo? Discúlpame una cosa. Y, por ejemplo, si podría ser un plus ofrecer, aunque la licencia sea anterior a la fecha de diciembre, radicada con fecha anterior, puede ser un plus si el proyecto está en preventa, involucrar el costo de esa póliza. ¿Podría hacerse? O sea, ¿es voluntario? Perdona que no te entendí. Si un proyecto está en preventa todavía, sí. Con licencia anterior a diciembre, pues, de 2021, voluntariamente yo podría tomar la póliza, aunque no estoy obligada. Sí, señora, puedes hacerlo. Ok. Puedes hacerlo. Por aquí veo que Kelly nos pregunta algo que me parece importante y es que comentaba que aplicaba para proyectos que contemplen 5 o más unidades habitacionales, ¿sí? Es decir, el tema de las 5 unidades habitacionales aplica para, no solamente para que es obligatorio llevar la supervisión técnica independiente, ¿sí? Cuando el proyecto tiene más de 5 unidades. Si yo estoy construyendo una casa solamente para mi uso particular, pues no es necesario la supervisión técnica, salvo que alguno de los profesionales de diseño
así lo requiera, por la complejidad de la construcción misma, ¿sí? Lo que hablamos del seguro decenal es que de cara a los constructores para la comercialización de esas viviendas, es necesario entregar un mecanismo de amparo por unidad estructuralmente independiente. ¿Listo? Vale. Creo que Javier, ¿tenías también otra pregunta? Sí, bueno, yo creo que las han ido contestando toditas allí en el transcurso. Quisiera tener claridad el momento real de donde ya la aseguradora entrega, digamos, como claridad en cuáles son los requisitos que me permiten a mí calcular esos costos de reconstrucción, porque por ejemplo es que diciembre ya está aquí a la vuelta y yo estoy haciendo factibilidades en este momento, entonces es importante, vos decís, sí, es un valor global del 1.5 aproximadamente, pero digamos que eso en nuestro criterio es como muy, pues no es claro, porque me estás diciendo, también la aseguradora va a exigir otro supervisor técnico distinto, donde tenemos unos prerequisitos que nos avalen que estructuralmente esté bien el edificio o no sé qué. Entonces, si a eso le sumas las anteriores exigencias, digamos, de la NSR, bueno, y todas las exigencias que hay, pues quisiéramos tener claridad. Entonces, digamos, si yo llamo a Seguros Bolívar, le digo, Seguros Bolívar, por favor, páseme los requisitos para yo empezar a tramitar de manera voluntaria, si fuera el caso, porque no estamos exigidos en este momento antes de este año. Tenemos claros esos prerequisitos, y si hay una supervisión adicional, pues yo poder hacer una factibilidad clara. Eso es básicamente, digamos, como lo que uno quiere. Uno sabe que es un costo adicional que hay que trasladarlo al precio de venta y no más. Sí, eso que mencionas es bien importante, Javier, porque es que cada compañía tiene como una manera, un entendimiento y una aproximación frente a este seguro, ¿sí? Por eso les mencionaba que hay algunas compañías, colegas nuestros desde el sector asegurador, que exigen que se contrate un tercero. Hay otras que dicen que no. Hay otras que lo incluyen dentro de la tarifa. Entonces, en verdad, creo que ahí el ejercicio, mi recomendación para ti sería salir y hacer el ejercicio con las compañías que están comercializando el tema. Doctora Ligia, y seguramente lo vamos a hacer, pero por eso mi pregunta fue precisa en Seguros Bolívar, porque hoy estamos hablando con la asesoría de Seguros Bolívar y yo quisiera poder tener esos datos hoy para una factibilidad que mañana realmente el costo se imputa al momento de iniciar mi obra. Entonces yo en ese momento pues colocaré mi cuadro comparativo como cualquier otro proveedor y haré mi estudio de costos, eso ya lo tengo claro. Pero hoy veo mucha imprecisión, por ejemplo, de parte de Seguros Bolívar en tener claro qué me va a cobrar. Entonces, yo no sé si eso también se traslada a las otras aseguradoras. Mejor dicho, yo mañana mismo le colocaría a mi asesor de compras que llame a Seguros Bolívar a ver para yo poder tener esa factibilidad lo antes posible y con eso lo meto en mis costos para salir a vender algo. Pues es como lo que todo constructor que está aquí haría. Entonces, esa es la pregunta, un poco más comercial para ustedes. ¿Cuándo tienen claro eso para yo hacer la primera cotización allá y poder estimar mis costos en la factibilidad? Javier, nosotros lo tenemos claro, lo que pasa es que yo no puedo darte aquí una cifra sin conocer el proyecto, entonces si quieres con mucho gusto, a través de tu asesor de seguros, puedes solicitar una cotización, seguramente ahí te vamos a pedir información puntual, más profunda para poder entenderlo y sobre eso pues poder hacer una cotización. Y esa información puntual y más profunda, ¿qué son? ¿Arquitectónicos? ¿Todos los estudios previos? Sí, saber quiénes son, quién te acompaña en el estudio de suelos, diseño estructural, quién te hace la supervisión técnica, cuáles son las características propias del proyecto, seguramente los planos estructurales, como ese tipo de información. Pero eso normalmente todos los tenemos, porque son profesionales pues avalados para eso. Dependiendo si es un profesional a otro, cambia la prima de riesgo, ¿qué? Sí, señor. Entonces hay que entrar a determinar como todo eso dentro de un conjunto. ¿Y son profesionales que ya sean previamente avalados por ustedes o que tienen algún listado de profesionales avalados para eso? Sí, queremos conocer quiénes son esos profesionales con los que el mercado constructor está trabajando para también evaluarlo frente a la complejidad del proyecto. Mejor dicho, es el momento de que vayamos a hacer no sé, cuando vayamos a hacer la obra, porque los profesionales normalmente aquí en la ciudad de Montería yo creo que son casi los mismos para todos, excepto pues los que contratan algo por fuera, pues, pero suelo, el mismo, de arquitectónico, pues cualquier arquitecto, y estructural es alguien que cumpla los prerequisitos. No, bueno, doctora, me queda claro, hay que esperar entonces, hay que seguir estimando un valor así general, creo yo, según veo, y tratar de incorporar
eso era lo que hablaban del registro de profesionales que todavía no se ha reglamentado, ¿no? Supongo que ya con estar en ese registro y tener la certificación, la prima de riesgo pues será la misma. Sí, pues ese es un tema ahí, tiene tanto de ancho como de largo, ¿no? Porque pues las personas, una de las dudas, de las preguntas que nos hacen es si la firma de supervisión es Patricia, pero Patricia tiene a otro montón de ingenieros, esos ingenieros que trabajan con Patricia también deberán presentar el registro. Son temas que todavía no están tan claros, que desafortunadamente pues hay todavía como muchos grises frente a esas interpretaciones, ¿no? Pero sí es importante, mi sugerencia es que empiecen a hacer ya esos ejercicios de factibilidad, de inclusión seguramente dentro de los presupuestos, porque pues avanza el tiempo, como decía Javier, diciembre está a la vuelta de la esquina, así que ya estamos en esta recta final frente a la entrada obligatoria de este seguro de escenario. Vale. Bueno, muchas gracias, Elsa, por la invitación para poder hablar de este tema tan importante, tan vigente hoy en día, espero haber podido aclarar buena parte de esas dudas que tienen y bueno, cualquier cosa, pues quedo aquí a disposición de ustedes. Gracias por haber atendido el espacio y les deseo un muy feliz día. Bueno, gracias. Muchas gracias, Patricia. Hasta luego. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Elsa. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias.